Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo número 3. Estamos desarrollando un estudio en el libro de Éxodo. Vamos versículo a versículo y hemos llegado ya al capítulo número 3. Y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, del versículo número 18 en adelante. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor y Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Continuamos este día con el relato que en este capítulo 3 se nos presenta del llamamiento que Dios le hizo a Moisés. Y digo que estamos ante el relato de ese llamamiento en el capítulo 3, porque posteriormente vamos a encontrar en el capítulo 6 que hay otro relato, hay otra versión del llamado que Dios le hizo a Moisés. De aquí en adelante, hermanos, cada vez será más repetitivo el hecho de encontrar ciertos elementos, a veces hasta contradictorios. Le puedo mencionar uno en este momento. Aquí hemos leído en el versículo 18, donde iniciamos la lectura, el Señor le dijo: los ancianos de Israel te harán caso. Pero en el capítulo 6 vamos a encontrar que no le hacen caso a Moisés. No le creen. Rechazan lo que Moisés le está diciendo. Pero luego vamos a encontrar enseguida que hay otro relato donde dice que cuando Moisés llegó y habló con los ancianos, le creyeron. Entonces, ¿cómo es posible que un mismo libro, por un lado, diga aquí en este capítulo 3 que Dios le dice a Moisés: te harán caso, y sucede que no le hacen caso? Luego hay una narración donde dice que rechazaron las palabras de Moisés. Pero luego viene otro relato donde dice que los ancianos le creyeron a Moisés.
Esta diferencia, y ahí solo le estoy poniendo un ejemplo de una cantidad de elementos, digamos, incongruentes que vamos a encontrar a lo largo de este libro. Eso obedece, como lo expliqué ya en alguna ocasión, que lo que hoy nosotros conocemos con el nombre del libro de Éxodo, en realidad es la recopilación de 4 tradiciones diferentes, que todas ellas narran la historia de Moisés y del Éxodo, y que los redactores del libro de Éxodo trataron de unir esos 4 relatos, combinándolos para dar lo que ahora es el libro de Éxodo. Hay ciertos pasajes en el libro de Éxodo, me estoy enfocando en Éxodo, aunque es un fenómeno que ocurre en realidad con los 5 libros que conocemos con el nombre de Pentateuco. Pero como estamos en Éxodo, me limito allí, dejando pues para otra ocasión los otros libros. Pero sucede que hay ciertos pasajes, les decía, de Éxodo, donde es difícil determinar si ese relato que tenemos ahí corresponde a cuál de las 4 tradiciones que el libro recoge. Pero eso es en algunas partes de Éxodo. La mayor parte del libro de Éxodo está claramente definido qué porciones corresponden a cada uno de esos 4 relatos. Imagínese usted que tiene una tabla y usted puede escribir de manera horizontal, por ejemplo, el relato siguiendo la tradición, digamos la tradición yavista, y usted va a tener ahí un relato, y ahí usted tiene la historia de Moisés y del Éxodo según esa tradición. Abajo, siempre horizontalmente, usted puede colocar la tradición eloísta, y usted verá que ese relato también tiene coherencia y va otra vez contando la vida de Moisés y el Éxodo, pero es un relato diferente al anterior, con variaciones. Y luego en otra columna horizontal siempre puede colocar la tradición sacerdotal, y luego en cuarto lugar la tradición deuteronomista, que son las 4 tradiciones. Entonces, si usted lee horizontalmente cada una de esas tradiciones, usted encontrará un relato de la vida de Moisés y del Éxodo diferente a los otros 3. O sea, son 4 tradiciones diferentes. Eso es si usted lo lee horizontalmente. Pero si usted lo leyera verticalmente, de arriba a abajo, lo que va a tener es el libro de Éxodo, que es una combinación de los 4 relatos unidos. De eso, hermanos, es importante que usted lo tenga presente. Ya lo había mencionado en una ocasión anterior, pero es importante que lo tenga presente, porque esa va a ser la clave para poder entender ciertos elementos que, como le digo, parecen incoherentes o contradictorios, pero la explicación se encuentra en los diversos relatos que el libro de Éxodo tiene. ¿Cómo diferenciar cuál pasaje corresponde a determinada tradición? Es una cuestión bastante técnica. Le puedo dar un gran criterio, ¿no? Pero solo es un gran criterio, no todos los criterios. Y es que la tradición yavista es aquella que siempre se refiere a Dios llamándole Yahvé. Por eso se llama precisamente la tradición yavista. Y la tradición eloísta se llama eloísta porque es la tradición que se refiere a Dios llamándole precisamente Dios. Entonces usted puede encontrar pasajes como en el que estamos considerando ahora, aunque ahí se combina
con algunas partes del texto o de la tradición sacerdotal. Pero como se está refiriendo a Dios como el Señor, que explicamos que no era la traducción más afortunada, pero que equivale a Yahvé. En el original lo que dice es Yahvé. Esa es la tradición yavista. En esa nos encontramos, como le digo, en este capítulo 3, con alguna mezcla de lo que sería la tradición sacerdotal. Pero eso, como le digo, solo le estoy dando grandes pistas y solamente le estoy mencionando dos. Pero hay muchos más criterios. Entonces, determinarlo, o sea, podríamos ir haciéndolo, hermanos, en cada pasaje, pero solo eso nos va a tomar no menos de media hora para explicar los detalles de qué pasaje corresponde a qué tradición. Y le dije que hay ciertos pasajes que no se sabe, o por lo menos no hay un acuerdo a cuál de las 4 tradiciones pertenece. Entonces, como eso es algo muy técnico, yo realmente lo he mencionado solo cuando es muy necesario para entender algo. Y por eso se lo estoy anticipando de nuevo hoy, porque como le digo, a partir de aquí las cosas se van a comenzar a complicar, como lo que le estoy diciendo, ¿no? Que Dios le dice: los ancianos te van a creer. Y más adelante vamos a ver que no le creen. Rechazan a Moisés. O usted puede ver, no sé si se dio cuenta, que dice que el Señor le dice a Moisés: tú te presentarás delante de Faraón con los ancianos del pueblo. Pero cuando ya viene el relato que Moisés se presenta ante Faraón, nunca los ancianos del pueblo están con él. ¿A qué se deben esas diferencias? Y hay más. Se debe a que son diversas tradiciones, que cada una de ellas era tan arraigada en la conciencia colectiva del pueblo de Israel que una no podía predominar a la otra, ni se podía suprimir una, a fin de buscar una coherencia en el relato. Entonces, había tal respeto a las 4 tradiciones que lo que hubo fue una compaginación que trató de dar una coherencia al relato sin lograrlo. No se podía lograr porque eran relatos que perseguían intereses distintos. Eso, hermanos, es como que, le voy a poner este ejemplo, es como que si alguien quisiera escribir la vida de Jesús en un solo libro, que le puede llamar así, la vida de Jesús, uniendo los 4 evangelios. O sea, se puede hacer, y de hecho se ha hecho. Algunas personas han hecho ese trabajo de reconstruir o armar o relatar la vida de Jesús sumando el relato de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y entonces tienen toda la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección y ascensión, que es con lo que termina Lucas, ¿no? Pero claro, usted sabe que cada evangelista tenía su propia versión de cómo veían a Jesús y cómo lo interpretaban. Y por eso es que en ciertos lugares Jesús dice una cosa en un evangelio y en el otro dice algo diferente. Si uno sumara los 4 evangelios, claro, usted, si se leyera descuidadamente, usted diría: ay, qué bonita la vida de Jesús. Pero si usted lo leyera con un sentido más analítico, más crítico, usted diría: bueno, qué raro que aquí hay 2 o 3 versiones de hechos. Y hay maneras diferentes como Jesús habla. Porque, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús no habla en realidad, sino que recita. Lastimosamente, pues, como eso solo se nota en el griego. Pero si usted lee el Evangelio de Juan en griego, usted va a encontrar
que Jesús habla, bueno, ya dije, no habla, recita. Y recita con rima. Así habla el Jesús de Juan. Pero el Jesús de Mateo, Marcos y Lucas habla como hablaba toda la gente, ¿no? El Jesús de Marcos casi no habla. El Jesús de Mateo es el que más habla. Pero lo que el Jesús de Mateo dice es diferente en varios aspectos a lo que dice el Jesús de Lucas. Y le puedo poner ejemplos, por ejemplo, la bienaventuranza. En Lucas, una de las bienaventuranzas que Jesús dijo fue: felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Así dice el Jesús de Lucas. Pero el Jesús de Mateo suaviza esa expresión y dice: felices los pobres en espíritu. Que eso ya es otra cosa. O sea, no es lo mismo decir felices los pobres simplemente porque está hablando ahí de pobres materiales. Pero cuando Mateo dice felices los pobres en espíritu, está hablando ya más de una condición espiritual más que material. Entonces, esa bienaventuranza en Mateo significa una cosa, en Lucas significa otra diferente. Entonces le digo, si los 4 evangelios se unieran, una persona que leyera cuidadosamente dirá: aquí hay una incoherencia. Entonces, Jesús dijo esto, dijo lo otro. Y la persona descubriría que no es un solo relato ese que han llamado la vida de Jesús, sino que en realidad hay 4 relatos que serían los 4 evangelios. Eso por ponerle un ejemplo. Es exactamente lo que sucedió con el libro de Éxodo. Éxodo no es un libro como tradicionalmente se piensa, que Moisés agarró un lápiz y comenzó desde el capítulo 1:1 y fue escribiendo hasta terminar el libro de Éxodo. Esa es pura fantasía, nunca sucedió. Primero, Moisés no fue quien escribió el libro de Éxodo. El libro de Éxodo se terminó de redactar después del exilio a Babilonia. Estamos hablando de siglos después, porque ahí es donde se incorpora el relato deuteronomista y el sacerdotal, después de la deportación a Babilonia. Probablemente Moisés dejó relatos. Pudiera ser que Moisés escribió algunos materiales, pero dispersos, que no formaban un relato, y que luego se incorporaron algunas de estas tradiciones. Entonces, menciono esto, hermanos, solo porque le digo, es importante para que entendamos por qué vamos a encontrar algunas diferencias, como la que ya estamos viendo ahí en el versículo 18, donde dice: los ancianos de Israel te harán caso. Pero más adelante vamos a ver que no es cierto, no le hacen caso. Continúa el 18. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor y Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Voy a detenerme hasta ahí porque ahí hay algo importante que quiero mencionarles. Usted sabe que este libro de Hebreos fue escrito, de Éxodo. Este libro de Éxodo fue escrito en hebreo. Y el hebreo es un idioma que, como lo hemos dicho, era muy sencillo, muy pobre, le llaman los lingüistas. Es un idioma pobre. Cuando se traduce al español, el traductor lo que busca es que lo que sea traducido pueda ser entendible para las personas que hablan ese idioma, en este caso el castellano. Hablamos castellano o español, como le llamamos. Se traduce de manera que lo podamos comprender. Y por eso es que en las traducciones al español se ha perdido un detalle
que hablando desde el punto de vista sintáctico del español, no tiene por qué ser así. Más bien sería una incorrección para el idioma castellano hacerlo. Pero en el hebreo, siempre que una acción o un verbo se utiliza, se debe mencionar la dirección hacia la cual esa acción va. Y en este versículo 18 dice así, o sea, le voy a decir como dice en el hebreo: vendrás a los ancianos de Israel y te harán caso. Entonces ellos y tú irán ante el rey de Egipto y le dirán. Así dice en el hebreo. Usted ve, en el español eso no es necesario hacerlo y por eso no es traducido. Pero vea en el hebreo: vendrás a los ancianos, le dice, y luego irás a Faraón. Entonces, ese ir y venir está hablando de una ubicación geográfica. Pero una ubicación geográfica ¿de quién? Del que está hablando. Y el que está hablando es Dios. Entonces note a dónde Dios se está ubicando geográficamente con las palabras que está diciendo. Porque cuando Él dice: vendrás a los ancianos, si yo le digo a usted, hermano, venga a la iglesia a hablar conmigo, ¿qué significa eso? Que yo estoy en la iglesia, estoy en el edificio de la iglesia. Y por eso le estoy diciendo venga. Pero si yo le digo, mire, vaya y hable con el alcalde, pero le estoy diciendo vaya, significa que yo no estoy con el alcalde, estoy en otro lugar, y por eso le estoy diciendo que vaya donde está el alcalde, pero donde no estoy yo. Eso es lo que Dios está haciendo acá. Le está diciendo: vendrás a los ancianos, irás con Faraón. Entonces, en base a esas palabras, ¿a dónde Dios está diciendo que se encuentra? ¿A dónde está ubicado Dios geográficamente? ¿A alguien se le ocurre algo? Está fácil, ¿verdad? O sea, Dios estaba con su pueblo. Porque cuando le dice vendrás con los ancianos del pueblo, Dios está con el pueblo. Y cuando le dice irás a Faraón, Dios no está con Faraón, está con el pueblo. Y por eso le está diciendo: vas a venir acá, vas a hablar con los ancianos, y de acá donde estoy yo con el pueblo, irás a Faraón. Porque Dios no está allá, Él está aquí. Claro, nosotros sabemos que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Pero cuando allí Él se está ubicando geográficamente, Él lo que quiere dar a conocer es más bien del lado de quién se encuentra. Entonces Dios está diciendo que Él se encuentra del lado del esclavo, del lado del oprimido, del lado del que estaba empobrecido como resultado de la despiadada explotación a la cual habían sido sometidos en Egipto durante siglos. Dios dice: ven aquí con los ancianos, aquí estoy yo con ellos, ven y habla con ellos. Y cuando hayas hablado con ellos, ve a Faraón. Yo no estoy allá, pero ve. Entonces Dios siempre está del lado del débil, del vulnerable, del necesitado, porque ahí es donde a Dios le gusta estar, y a favor de esas personas Él está. En toda la escritura podemos encontrar que Dios dice que Él es el Dios de huérfanos, de viudas, de los emigrantes, de los pobres.
Eso es, del lado de esa gente Dios está. Por eso, en medio de nuestras necesidades, limitaciones, pobrezas, podemos saber que no estamos solos. Es el lado del cual a Dios le gusta estar. Él está muy cerca de nosotros. Por eso es que cuando Dios se encarnó, Dios no se encarnó en un príncipe, Dios no se encarnó en un niño que nació en el palacio. Él se encarnó en el hijo de una muchacha campesina que era María, y vivió en Galilea, la zona más pobre que había. Bueno, todo Israel era pobre, pero Galilea era pobreza extrema, se llamaría ahora. Ahí es donde Jesús vivió, ahí creció, ahí ejerció su ministerio. Entonces note la preferencia de Dios. Él lo dijo en la proclama de Nazaret, como se le llama, la sinagoga de Nazaret, que es parte de Galilea. Ahí Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar libertad a los oprimidos, para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar el año agradable del Señor. Ahí Jesús está anunciando su programa. ¿Qué es lo que Él ha venido a hacer? Pero todo lo que Él dice que ha venido a hacer es a favor de los sectores desposeídos de la sociedad de su tiempo. Él nada dijo en cuanto a los grandes o poderosos de su época. Todo lo dijo de los oprimidos, de los pobres, de los despreciados, y lo demostró en su vida diaria. Lo mismo estamos viendo acá. Entonces dice: van a llegar delante de Faraón y le dirán: el Señor y Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Aquí hay otros elementos, como por ejemplo, habla y dice: el Señor y Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Cuando Moisés habría de decir ante Faraón: el Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Y recuerde que según eso, los ancianos iban a estar con él. Entonces no era que los ancianos y Moisés iban a decir: el Dios de los hebreos, como que si no fuera de ellos y como que si ellos no fueran hebreos. Había una razón, y es que la idea de Dios es algo que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, ¿no? Y recuerde, aquí estamos aproximadamente unos 1900 años antes de Cristo. Entonces, la idea que se tenía de Dios es que habían varios dioses, pero los dioses eran dioses de lugares. Y los pueblos que llegaban a vivir a esos lugares tenían que adorar al Dios o los dioses que vivían en ese lugar. Entonces, cuando vienen y le dicen a Faraón: el Señor y Dios de los hebreos, lo que le están diciendo es: este es el Dios de la tierra de los hebreos, que ha venido a nuestro encuentro y quiere que vayamos a adorarle. Eso, hermanos, era algo que Faraón y cualquier persona en esa época lo entendía muy bien. Fíjense, el mismo Israel creía que el Señor era un Dios del lugar, pero su sorpresa es
que a lo largo, en la medida que el éxodo se va produciendo, se van dando cuenta que Dios no es un Dios de lugar, sino que Él es un Dios de todo lugar, que está en todo sitio. Por esa razón, cuando llegan al monte Sinaí, que otro relato lo llama Horeb, le expliqué que solo el libro de Éxodo da 3 ubicaciones diferentes de ese monte. Pero eso le demuestra a usted cómo ellos habían llegado a entender que Dios no era un Dios de lugar. Porque si ellos hubieran continuado pensando que Dios era un Dios de lugar, ellos hubieran dicho, bueno, el lugar de Dios es el monte Sinaí u Horeb, como el otro relato dice. Y jamás hubieran olvidado que ese era el lugar. Pero el hecho de que se señalen 3 Sinaís u Horebs diferentes, habla que para ellos entendieron que no era que Dios viviera ahí en esa montaña. Entendieron que Dios allí les había dado la ley. Pero ellos siguieron caminando y Dios seguía caminando con ellos. Allí iba columna de fuego de noche, nube de sombra durante el día. Caminaban con Dios. Por eso ellos no se preocuparon mucho de identificar, esta es la montaña de Dios. Y por eso es que con el pasar del tiempo ya nadie sabía cuál era la tal montaña, ¿no? Y por eso es que en el mismo libro de Éxodo, repito, hay 3 ubicaciones diferentes. Pero es por eso, porque han llegado a entender que lo importante no es el lugar, lo importante es Dios, el cual está en todo sitio. Pero en este momento ellos creen eso y se lo están presentando hacia Faraón. Luego dice el mismo versículo 18: déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Hasta ese momento Israel nunca había ofrecido sacrificios. Ellos no saben qué es eso. Bueno, probablemente habían visto sacrificios en los templos de los dioses egipcios, pero ellos ofrecer sacrificios a su Dios no lo habían hecho. Es algo que lo van a hacer más adelante, pero ya se está anunciando. El punto es que le piden ir 3 días de camino. Y si usted lee Éxodo 19, versículo 1, se va a dar cuenta que ese camino duró 3 meses, no 3 días. Entonces, ¿por qué? Si el camino hasta Sinaí iba a durar 3 meses, ¿por qué le están diciendo a Faraón 3 días? La razón es esta: porque le están presentando a Faraón las peticiones mínimas. Porque al decirle tenemos que ir a adorar a Dios, eso era algo que Faraón no entendía, conforme a las ideas de los dioses que se tenían en esa época. Faraón sabía que no se podía adorar al Dios de los hebreos en tierra de los egipcios, porque en Egipto eran otros dioses los que habían, porque él tenía el concepto de dioses de lugar. Era lógico que para adorar al Dios de los hebreos había que salir de Egipto. Y cuando le dicen 3 días de camino, realmente 3 días de camino no lo llevaban muy lejos del territorio egipcio. Era una petición mínima. Pero aunque era una petición mínima, Dios les anuncia, versículo 19: yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Les está diciendo ya de antemano que aunque le van a presentar a Dios las peticiones mínimas, Faraón les va a decir no. Y si a lo mínimo él les dirá no, ¿qué no les hubiera dicho? Si le hubieran dicho, mira,
Moisés, mira, Faraón, nos vamos y no volvemos. Peor hubiera sido. Eso es lo que Dios quería, demostrar la dureza del corazón humano cuando la codicia le embarga. Aunque ustedes presenten una petición mínima, Él no se la va a conceder. Y cualquiera diría, pero ¿por qué no? Si es una petición pequeña, razonable. Era cierto, era razonable, pero la va a negar. Y es más, Dios les dice, no los va a dejar ir a no ser por la fuerza. Se tiene que utilizar la fuerza para que Él finalmente acceda. Así son las personas que tienen poder, que tienen riqueza. No aceptan ni la mínima concesión. Usted puede ver cómo quienes tienen el manejo de los grandes capitales en nuestro país se quejan del tema de la delincuencia. Dicen, por culpa de la delincuencia no hay inversión, por culpa de la delincuencia se pierden empleos, por culpa de la delincuencia la gente no quiere comprar, por culpa de la delincuencia la gente no quiere salir y gastar. Y es cierto, la delincuencia provoca todas esas cosas. Pero ¿qué sucede? Viene y se le dice, muy bien, entonces vamos a resolver el problema de la delincuencia. Pero para eso se necesita dinero. Porque el combate a la delincuencia no se va a dar gratuitamente, se necesita invertir. Entonces viene y se ha hablado de crear un impuesto a las personas que tienen mayores capitales en nuestro país. ¿Y qué ha pasado? Ni se ha dicho, ni se ha hablado todavía cuáles serán las características, cómo se va a aplicar ese impuesto. Y ya pusieron el grito en el cielo. Y hoy están diciendo, más impuestos significa menos trabajo, la gente va a pagar más. O sea, ya de una vez están diciendo que no van a pagar ellos el impuesto, sino que se lo van a descargar a usted. Entonces, note, no ceden, pero ni lo mínimo. Ni lo mínimo. Sino que se lo van a trasladar a usted. Que lo pague usted. Y entonces, ¿dónde queda todo el discurso? Que quieren una solución al problema de la delincuencia, pero no quieren dar nada. Eso por ponerle un ejemplo actual de estos días, ¿no? Pero es una constante que se ha dado a lo largo de la historia. Entonces, Dios se los dijo, no cederá ni lo mínimo. Yo sé bien que el rey no va a dejarlos ir. Tendrá que ser por la fuerza. Y dice versículo 20, entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Cuando ahí habla de las maravillas que realizará en medio de ellos, se está refiriendo a las 10 plagas que él va a enviar. Dios les está diciendo, será una batalla, será violento. Y dice, los heriré de muerte a los egipcios. ¿Pero por qué los va a herir de muerte a los egipcios? Porque Dios es un Dios de justicia. Recuerde, por lo que hemos venido hablando, el faraón, los egipcios han estado continuamente recetándole la muerte al pueblo de Dios, arrojando a los niños al río, matándolos lentamente a través de la esclavitud y los trabajos pesados, que los van a hacer más pesados cuando comienzan las primeras esperanzas de liberación. Porque eso es así. Nunca el camino a la libertad ha sido fácil en ningún lugar. Siempre es difícil. Pero
¿En qué consiste la justicia de Dios? Consiste en que Dios paga con lo que los otros han hecho. Y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la plaga número 10. Ahí Dios se lo dice claro, se lo dice a Faraón. Le dice: Faraón, Israel es mi hijo y tú lo estás matando. Israel es mi primogénito y tú los estás matando. Como tú estás matando a mi primogénito, yo voy a matar a tu primogénito. Entonces viene la plaga número 10, que es la muerte de los primogénitos de los egipcios. ¿De qué está haciendo Dios? Eso es lo que se llama la justicia retributiva. Les está dando como ellos dieron. Ellos dieron muerte a los hijos de Dios. Dios le da muerte a los hijos de Faraón. Y es justicia que usted va a encontrar aún en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, cuando habla de los mártires cristianos. Y dice que Dios convertirá las aguas en sangre. Y entonces los coros celestiales cantarán y dirán: Señor, justos y verdaderos son tus caminos, porque ellos derramaron la sangre de tus santos y de tus mártires. Por lo tanto, tú les has dado a beber sangre. Esa es la justicia de Dios. Mataron a sus santos, mataron a sus profetas. Entonces, les encanta ver sangre. Dice Dios, les gusta la sangre, pues bébansela. Y les convierte todas las fuentes de agua en sangre. ¿Qué les está dando? Lo mismo que ellos buscaron. Entonces, como ellos le dieron muerte a Israel, entonces Dios ahora dice: heriré de muerte a los egipcios. Esa es la justicia retributiva, porque recuérdese, Dios está del lado de los que Él va a libertar y en contra de los egipcios. Versículo 21: pero yo haré que este pueblo, refiriéndose a Israel, se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Dios les está diciendo: esto no va a ser fácil. Esto será una lucha encarnizada a muerte, pero al final saldrán en libertad. Y cuando salgan en libertad, irán con la simpatía de los egipcios. Simpatía en el sentido que por las plagas Egipto sufrió tanto que ellos, ese día que Israel salió, ellos dijeron: gracias a Dios que se van. Y les decían: salgan pronto, pero salgan por favor. Tome, llévese todo esto, pero váyanse. Y así va a suceder. Versículo 22: toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Este versículo, hermanos, ha sido, un gran problema para los comentaristas de la Biblia, porque en primer lugar usted puede ver que dice: toda mujer israelita le pedirá a su vecina. Pero entonces surge una cuestión: ¿cómo podía una israelita tener por vecina a una egipcia? Si la escritura dice claramente que Israel vivía en Gosén, y la escritura dice claramente que los egipcios no se juntaban con los israelitas porque los aborrecían, porque ellos eran pastores de ovejas.
Y para los egipcios culturalmente eso era abominable. Y para colmo, ahora eran esclavos. No vivían al lado de ellos. Pero ese no es todo el problema. El problema es mayor cuando luego dice, y a cualquier otra mujer que viva en su casa. O sea, a cualquier otra mujer egipcia que viva en la casa de una israelita. ¿Cómo es eso? O sea, si mis vecinos podían ser, peor iba a ser que una egipcia iba a vivir en casa de una israelita para que le pidiera oro y plata a la hora en que fueran a salir en el éxodo. ¿Cuál es la explicación a esa dificultad? Recuerde que Israel era Israel era esclavo. Y la esclavitud no solamente era para el trabajo de hacer ladrillos. En el caso de las mujeres, también existía la esclavitud sexual. Cuando un egipcio veía a una joven israelita que era atractiva, era hermosa, como eran sus esclavos, se la llevaban simplemente. En el mejor de los casos, la podían convertir en una concubina, lo cual les daba ya cierto estatus. Pero normalmente no era así, normalmente era simplemente un objeto de uso sexual el que tenían en su casa. Se la llevaban a su casa, ahí sí, miren, porque se la llevaban como esclavas sexuales a las casas de los egipcios. Podían tener por vecinas a egipcias, y como vivían en la casa de un egipcio, cuando dice cualquier otra mujer que viva en su casa, porque recuerda que todo es cuestión de perspectiva de cómo se ven las cosas, pero como es Dios el que está hablando, y Dios, ya dijimos, está al lado de los que sufren. Entonces, para Dios, aunque esa joven estaba esclavizada en una casa de un egipcio, para Dios esa era la casa donde vivía esa joven israelita, por lo tanto era su casa, aunque no fuera la propietaria, pero Dios se la veía como su casa. Y entonces cualquier mujer que viva en su casa se podía referir a la ama, porque era aceptado que un egipcio tuviera su esposa, y esta esposa aceptaba que su esposo tuviera, si quería, 5, 7, 10, 12, 20 esclavas sexuales. O sea, era culturalmente aceptado. Así como Sara aceptó que Abraham tuviera una esclava egipcia que se llamó Agar. Eso se vio ya en el libro de Génesis. Claro, como Abraham era un hombre noble, no tuvo a Agar como eso, como una esclava sexual, sino que la convirtió en concubina. Es decir, eso le dio un estatus. Y de hecho llegó a ser la madre del primer hijo de Abraham, de Ismael. Entonces, está hablando de eso, pero ahora viene algo más interesante. Y es que todo el protagonismo del despojo que se va a hacer a Egipto, usted puede ver que es de mujeres. Es de mujeres. Porque dice, toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y plata y ropa para vestir a sus hijos e hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Pero son mujeres lo que lo van a hacer. Y eso iba en contra de los conceptos culturales que había en la época. ¿Por qué solo se mencionan mujeres? Fíjese que del libro de Éxodo hay dos grandes familias, voy a decir, de manuscritos. Está el manuscrito masorético, que es el que nosotros utilizamos
en el sentido de que es el que han tomado los traductores para la traducción al español. Entonces, esto que tenemos es una traducción del texto masorético que dice así como lo tenemos acá: toda mujer israelita. Pero hay otra gran familia de manuscritos que se llaman los textos samaritanos, los cuales nosotros no tenemos acceso a ellos porque no se utilizaron como base para la traducción. Pero en el texto samaritano, ellos advirtieron que este versículo 22 solo hablaba de mujeres. Y ellos dijeron: no es posible que el protagonismo sea solo de mujeres. Entonces le hicieron una adición al versículo, y en el texto samaritano lo que dice es: todo hombre pedirá a su vecino y toda mujer pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa, etcétera. Le añadieron lo del hombre, pero en realidad lo que el texto dice, el texto masorético, es mucho más confiable porque es más antiguo. Lo que dice es: toda mujer, le da todo el protagonismo a la mujer. Entonces, la gran pregunta es: ¿por qué? Y la respuesta realmente ya la habíamos mencionado hace varios días atrás, no sé cuántos. Porque se recuerda cómo comienza Éxodo en el capítulo 1. Que Faraón dice: darán muerte a todo niño hebreo que nazca, pero a las niñas las dejarán vivir. ¿Por qué se le daba muerte a los niños y no a las niñas? Porque los niños son los que se van a convertir en soldados, en guerreros. Entonces dijo Faraón: matemos a los niños para que no tengan ejército y no se levanten contra nosotros, pero dejen a las niñas. Así vamos a tener más esclavas sexuales y de trabajo y de todo, ¿no? Entonces lo que tuvo Faraón fue un desprecio hacia la mujer. Dijeron: no, las mujeres no es problema. Y por eso se recuerda que todos los relatos del capítulo 1 y 2 están centrados en mujeres. Mujeres parteras que salvan a los niños, la mamá que salva a Moisés, pero el papá no aparece, la hermana de Moisés que ayuda al plan de su madre de salvación del niño Moisés, pero no aparece Aarón, que también era hermano y mayor que Moisés. Todo el relato va en el sentido que son mujeres las que Dios está utilizando. Entonces ahora Dios dice: con que desprecian a la mujer israelita. Tuvieron miedo a los hombres, pero no a la mujer. Las mujeres los van a despojar, porque Dios siempre está del lado del despreciado. Si era la mujer despreciada, Dios dice: ellos los van a dejar sin nada el día que salgan de acá. Y fíjese, el temor con los hombres era la fuerza guerrera del hombre que podía arrebatarle las riquezas. Pero no van a ser hombres, van a ser mujeres. Y no por la fuerza, sino que Dios dice: yo voy a poner gracia, de manera que las mujeres van a pedir lo que quieran y los egipcios se los darán. Y les mencionan las cosas que les van a dar: objetos de oro, de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Los objetos de oro y de plata eran objetos de lujo, pero que ahora va a ser de las mujeres. Y los vestidos, la ropa, ahora sería para vestir a los hijos e hijas de los israelitas, que por ser esclavos vivían en harapos. ¿De qué es lo que Dios está diciendo? Porque toda esa riqueza que tenía Egipto, en buena medida, había sido producida por el trabajo de esclavitud de siglos de los israelitas. Realmente, ¿quién había construido esa riqueza? Los israelitas.
Pero ¿quiénes la tenían? Los egipcios. Entonces Dios dice, se la voy a quitar a Egipto y se la voy a dar a quien le corresponde, a mis hijos. Entonces, para el oprimido, libertad. Para el pobre, oro y plata. Y para los niños vestidos en harapos, ropa para vestir. Esa es la justicia retributiva de Dios. Que les está dando, les está devolviendo lo que ellos habían producido. Y por eso termino con esto. En la última frase del versículo 22 dice: así despojarán ustedes a los egipcios. En el hebreo el verbo despojar es la palabra natsal. Y natsal en hebreo se puede traducir, así como ha sido traducido acá, despojar, pero también se puede traducir recobrar. Fíjese qué interesante. Dios está diciendo, no es que le van a robar a los egipcios, es que van a recobrar lo que es de ustedes y que los egipcios lo tienen. Esa es justicia retributiva. Entonces, Dios está anunciando que Él hará justicia. No será fácil, pero la habrá. Y al que les hizo mal, recibirá mal. Y al que les robó, ustedes recobrarán lo que les han quitado, y será de ustedes, de sus hijos y de sus hijas. Eso es lo que Dios quiere, justicia. Y usted sabe que justicia es una palabra que se escucha mucho hoy en día, y cada quien tiene su propia idea de lo que es justicia. Pero esto es lo que Dios anuncia que es justicia, y dice: esto es lo que haré. Nunca, hermanos y hermanas, nosotros debemos olvidar el lado de quién está Dios, porque ahí donde Dios está es el lado donde nosotros también debemos estar, si somos hijos de ese Dios. Ahora, si usted no es hijo de este Señor de Israel, sino que es hijo del Dios Mamón, pues entonces váyase del lado de los que adoran a Mamón, que es el Dios del dinero, ¿no? Pero nosotros seamos fieles al único Dios verdadero. Dios está anunciando justicia, pero ese llamado a la justicia tiene también elementos éticos que son los que estoy mencionando en este momento. O sea, la fe cristiana no es solamente, hermanos, el hecho de que salvar su pellejo del infierno. La fe cristiana requiere un seguimiento radical de Jesús, y ese seguimiento tiene demandas éticas como las que hemos visto acá: anunciar y hacer justicia. Eso es lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo, y ahora quiere, y lo hizo para darnos un modelo a nosotros, para que hoy en día, como hijos de Él, sigamos cumpliendo el deseo de Dios en esta tierra. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de orar, yo quiero invitar a aquellas personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor, yo quiero invitarle para que usted pueda recibir al Hijo de Dios. Y para ello, en el lugar donde se encuentra, le voy a invitar para que usted pueda tomar esta decisión por el Hijo de Dios. Y si usted necesita hacerlo, le invito para que donde se encuentra se ponga en pie, en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios, y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita creer en el buen Salvador,
Hoy es su momento para hacerlo. Póngase en pie y vamos a orar. ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo o amiga que necesita venir al Hijo de Dios? Ya ve que esto de creer al Evangelio no es solamente un cambio religioso y menos un cambio de iglesia, como a veces algunas personas pensando sencillamente imaginan, sino que es un cambio que transforma la forma como está estructurada éticamente nuestra vida, nuestra forma de ver la realidad. También eso implica el creer al Evangelio. ¿Necesita usted hacerlo? No hay acá elementos ideológicos o políticos partidarios, sino que hay demandas éticas de Dios, que es una cosa diferente, porque tener preferencias partidarias no se necesita ser creyente para eso. Pero estamos hablando acá de una sustentación bíblica de la palabra de Dios, de una identificación con el Dios que anunció justicia a los que no tenían esperanza, a los que estaban oprimidos, empobrecidos e irrespetados. ¿Necesita usted venir? Le invito para que pueda dar este paso. Póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que necesita hacerlo? Venga ahora. Solo le voy a invitar que por favor lo haga rápidamente, porque un minuto más y voy a orar. Pero quiero aprovechar también si hay hermanos o hermanas que necesitan rededicar su vida a Dios, llevar una vida más comprometida con el Evangelio. ¿Quiere reconciliarse? Póngase en pie también. Hágalo en este momento. Vamos a orar. Aproveche estos segundos que nos quedan para que usted pueda venir y afirmar ese compromiso con el Hijo de Dios. ¿Hay alguna persona, hermano o hermana, amigo o amiga? Póngase en pie en este momento, porque haremos la oración en este momento. Todos los que estamos siguiendo al Señor debemos permitir que la palabra de Dios nos ilumine y nos indique el camino que debemos seguir. Sigamos el modelo de Jesús. Amemos a quienes Dios ama. Ubiquémonos donde Dios se ubicó. Vamos a orar para hacer ese compromiso aún más firme. Y a usted que nos ve por televisión, le invito para que reciba al Hijo de Dios en este momento. Únase en esta oración. Señor, te damos las gracias, porque por tu palabra nos damos cuenta que tú deseas que cada día de nuestra vida podamos vivir, estar cerca de ti. Te rogamos por aquellos que aún no te conocen y que a través de las emisoras de radio o a través del canal de televisión ahora están abriendo sus corazones para creer en ti. Padre, perdónales, dale vida nueva y ayúdanos, Señor, a cada uno a vivir sirviéndote y amándote, pues es la manera como llegaremos, Señor, cada día de nuestra vida a ser mejores hijos
e hijas tuyos. Todo lo pedimos por Jesús nuestro Salvador. Amén.